¿Qué te pasa? Es que apenas calculé mi huella de carbono y no creo que pueda reducirla lo suficiente para poder detener la crisis climática. Sí sabes que todo eso es una mentira, ¿no? ¿De qué hablas? Sí, la huella de carbono es una farsa. No, la huella de carbono son todos los gases de efecto invernadero que produzco con mi consumo y tengo que reducirla para poder detener la crisis climática. Eso dicen los ambientalistas. Más bien lo que dicen las multinacionales petroleras. ¿A qué te refieres? Sí, el término huella de carbono nació en el 2005 como parte de una campaña de marketing para British Petroleum. Esta fue una campaña hecha por All Live Matter, una gigante de las relaciones públicas, y costó casi 250 millones de dólares. Pero entonces BP se preocupa por el ambiente, ¿no? Claro que no, estamos hablando de BP, la misma empresa que tan solo en el 2010 tiró casi 5 millones de barriles de petróleo al mar del Golfo de México. Entonces, ¿para qué gastar tanto en publicidad si es algo que realmente no les importa? Sencillo, porque ya no pueden negar la crisis climática. Nosotros sabemos del cambio climático causado por el hombre desde los años 70. De hecho, fue la misma petrolera Exxon y sus científicos quienes descubrieron este cambio climático y qué efectos podría tener a largo plazo. Claro, los ejecutivos de Exxon sabían que esto iba a impactar negativamente a sus ganancias, entonces decidieron esconder todas las investigaciones y empezar a dedicar millones y millones de dólares para financiar a negacionistas del cambio climático y políticos afines a los hidrocarburos. Pero ya no se pueden esconder las claras pruebas del cambio climático, es algo que podemos ver todo el tiempo. Entonces las petroleras dijeron, si no podemos esconder la verdad, tal vez podemos cambiar la narrativa. Fue así que decidieron empezar a culpar al individuo con todo este tipo de campañas. Así tú cambiarías tu estilo de vida, creerías que es tu culpa y tan solo 100 compañías pueden seguir produciendo 71% de las emisiones de efecto invernadero. ¿Entonces es greenwashing? Siempre lo ha sido. Todas estas corporaciones se venden como empresas energéticas y te anuncian planes de sustentabilidad para el 2050 y te dicen estar preocupadas por el ambiente, mientras dedican apenas el 1% de sus recursos a proyectos de energías limpias y en muchas ocasiones gastan más dinero publicitando esos proyectos que en los proyectos en sí. Entonces no tengo que cambiar nada si no es mi culpa. No realmente, los individuos no estamos exentos de culpa, pero dejarnos como los únicos causantes, o siquiera como los causantes principales, es sumamente erróneo, porque para empezar, ni siquiera entre individuos consumimos lo mismo. De acuerdo a la Oxfam, la gente del 10% más rico produce el 50% de las emisiones de efecto invernadero, mientras que el 50% más pobre contribuye a solo 10% de estas. También las personas del 1% más rico producen casi 50 toneladas de CO2, 12 veces más que el promedio mundial de 4 toneladas al año. E incluso entre países, tu huella de carbono puede cambiar bastante. Tomemos a los estadounidenses, por ejemplo, que producen en promedio 16 toneladas de CO2 al año, contra los 4 toneladas del promedio mundial. ¿Entonces yo no puedo realizar cambios? Sí y no. Otra vez, los individuos no estamos exentos de la culpa, pero las acciones que podríamos tener individualmente son insignificantes cuando el enemigo a combatir son empresas tan gigantes que pueden controlar las reglas del juego, tan grandes que pueden sobornar políticos en las esferas más altas del poder, se pueden organizar para detener energías más eficientes o más limpias, y también te pueden decir que están a favor de impuestos al carbono mientras dedican millones a detener este tipo de legislación. ¿Y qué podemos hacer? La verdad es que solos, no mucho. Estamos hablando de empresas tan masivas que se han hecho con el control del tablero y prefieren matar antes que ver sus ganancias disminuir. Lo mejor que podemos hacer es esparcir información, ser insistentes en la urgencia de la crisis climática y recordarle a todos que estas corporaciones no son nuestras amigas. Podemos reciclar botellas, hacer composta y utilizar un híbrido, pero hasta que no nos organicemos, hasta que no tengamos una ciudadanía informada, hasta que no tengamos los números para exigir justicia climática, poco podemos hacer.